así. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, gracias a Dios porque pudo llegar aquí. Amén. Ezequiel capítulo 22, verso 30. El que lo tenga, me ayuda por favor. Mau, el que lo tenga. Mau me ve yo, el que lo tenga, Mauricio, por favor, ¿me ayudas? Por favor, todos en Ezequiel 22, 30. Allá con Mauricio. Quiero que pongan mucha atención en este verso, mis amados hermanos, todos. Todavía los niños no se vayan. Ezequiel 22, 30. Y dice así. ¿No? Es que quería que lo leyera un hombre. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la halle. Amén. Amén. Dice que buscó delante de ellos hombres. Bueno, pues mis amadas hermanas y también los hermanos, el que guste unirse a esta oración, a partir del día de mañana estaremos orando e intercediendo por todos nuestros niños. Así que las hermanas que tengan ahí su celular van a empezar a mandar, por favor, el nombre de sus hijos. Sé que estas fechas, mis amados hermanos, es complicado porque en ocasiones oímos acerca del Halloween, oímos acerca del Día de Muertos. Sé que la Secretaría de Educación Pública no pide que se haga algo, pero nosotros como papás tenemos que hacer ese vallado y que esa situación, ese ambiente que se genera no venga a ser discusión. ¿Me dejas o no me dejas? ¿Voy o no voy? ¿Concurso o no concurso? Porque nos metemos en ese círculo. ¿Qué hacer? ¿Amén? No los estoy regañando, hermanos. Es de que aquí la palabra de Dios, ay, ya me lo quitaron. Hermano Cris, por favor. La palabra de Dios dice ahí que se buscaron hombres. Hermano, esto es generacional. Hace años nos preocupaba el Pokémon, ¿sí o no? Que cambiaba y que le salía la colita, o no sé, ese. Y hermanos, hoy no, hoy es generacional, todo mundo quiere ser zombie. Entonces, si usted quiere saber dónde vienen los zombies, hermano, podemos tener alguna plática. Allá atrás en librería hay también un libro muy bueno. Un zombie es un muerto viviente. Entonces, como papás, hermanos, tenemos que hacer ese vallado. ¿Que quieren dulces? Hermano, usted llévelo a la dulcería y dígale, te compro los que quieras. Nada más 100 pesos, no más. Pero tenemos que hacer algo. Pero aquí en Ezequiel nos dice que se estaban buscando ¿qué? Hombres. ¿Qué se buscaba? Hombres. Entonces hoy, hermano, yo abordé algunas hermanas, estamos buscando 20 mujeres. Estamos teniendo 21 días de oración a partir del día de mañana. Entonces, si ustedes varones se quieren unir, hermanos, acérquense con el pastor, tendrán el mismo formato, estaremos orando, tenemos que orar, tenemos que clamar. Hermanos, miren, aquí tenemos 45 minutos en clase, 45. Y cuando predica la pastora, pues 35, ¿no? Pero, hermanos, usted tiene a sus hijos los 24 horas al día, los 7 días de la semana. Necesitamos ser instruidos en esta parte. Por eso, mis amadas hermanas, a partir de este momento, si usted guste anotar ahí en el WhatsApp de Mujeres Extraordinarias, en el de hombres, hay un grupo de hombres, anotar el nombre de sus hijos, vamos a estar clamando, se va a levantar una lista y vamos a estar orando. Son los 21 días de oración por esto que se empieza a mover, porque nosotros como iglesia necesitamos movernos también. Amén. Amén. Nuestra lucha no es contra nuestro niño, no es contra la maestra que la vamos a cachetear, no, nuestra lucha es contra sangre y carne, ¿no? Es contra las huestes y potestades que se levantan. Entonces, esto es generacional, hermano.
Pero para saber esto nosotros necesitamos, y hoy lo veíamos con el pastor, necesitamos oración, necesitamos ayuno, necesitamos clamor. Entonces, por favor, anótense ahí en el grupo de mujeres, y las hermanas que aún todavía me quedan 7 días, que digan yo me animo a estar orando, las espero allá atrás, hermana, para que usted se pueda anotar. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a dejar que los niños pasen a sus clases el día de hoy. Damos la bienvenida a todos los que nos hemos dado cita y también a las personas, los hermanos, amigos que siguen las redes sociales. Gracias a Dios. Prepare su cita, 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2. 1 de Samuel capítulo 1 y 2. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. 1 Samuel capítulo 9, verso 1 y 2. Yo leo en la Reina Valera 1960 y dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu unción, gracias por la dirección de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, en esta mañana estamos pidiendo que haya entendimiento en nuestras vidas, Señor, para recibir la palabra, aquella que sale de tu boca, aquella, Señor, que no regresa a ti vacía. Te pedimos el discernimiento para tomar parte, Señor, de aquella palabra que en específico tienes para cada uno de nosotros, y asimismo, Señor, ponerla por obra, practicarla en nuestra vida y tener la bendición que en ella tú envías. Señor, gracias en el nombre de Jesús por aquellos que están pasando pruebas, aquellos que están pasando luchas, aquellos que están pasando por situaciones, Señor, de salud económica, alguna situación familiar. Te pedimos que tú envíes ahora mismo esa palabra que los edifique, que los anime, que los conforte. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se dice que había un joven constructor, el cual un arquitecto le entregó unos planos para que él pudiera edificar una casa que estaba junto al río. Me recuerda a una parábola que también Jesús habló sobre los 2 cimientos. Y en esta parábola de la que estoy hablando, el arquitecto le deja esos planos para que este joven constructor pudiera seguir al pie de la letra lo que en ella se escribía, las instrucciones que había ahí. Y este joven, muy presuroso, muy entusiasta, comenzó a construir precisamente sobre ese diseño. Pero en la medida que pasaban los días, pasaban los meses, y él creía que tenía una gran experiencia, comenzó a omitir algunos datos e instrucciones que venían ahí en el plano, y comenzó a meter materiales que no estaban ahí dentro de las instrucciones, y comenzó también a hacer cosas que a él le parecían que eran buenas, y al final terminó la construcción. Desde lo que él veía, la casa había quedado perfecta, había quedado bien en el diseño, y pasado unos días viene una inundación, el río se desborda, y entonces entre los huracanes esta casa no pudo prevalecer, sino que fue derribada. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que cuando nosotros tenemos un manual, si no lo llevamos a cabo como está escrito en las instrucciones que están dadas, las cosas pueden no terminar bien. ¿Cuántos hemos adquirido algún aparato electrónico, electrodoméstico, algún otro material, y de repente nos
saltamos el instructivo. ¿Le pasa eso? Se pasa el instructivo, usted desde la experiencia que tiene dice, yo soy bueno en esto, y comienzo a armar, y de repente se da cuenta que le faltan piezas o que le sobraron piezas, ¿verdad? En aquellos varones donde les gusta también, de repente se les descompuso la plancha, algún electrodoméstico, el centro de lavado, y usted comienza ahí ya entiendo por dónde está la falla, tal vez se ayude de un tutorial, a mí me pasa eso, y entonces comienza a desarmar y de repente dice, ¿y ahora dónde va esto? ¿Sí? Y tiene que llamar al especialista para que complete y termine de reparar ese aparato. Bien, lo que hemos leído nosotros respecto a la vida de Saúl es que precisamente Saúl es un joven, viene de una familia noble. Hasta ese momento no había rey en Israel, no había rey en la tierra a la cual el Señor había elegido a este pueblo como pueblo especial. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel quiso que hubiera rey a la manera en la que todos los demás pueblos tenían. Y vemos aquí algunas características en este pasaje de la vida de Saúl. Viene de una familia humilde, viene de una familia honorable, viene de una familia en la que hay ciertas características que yo desde mi punto de vista considero que son muy especiales, que conservan ciertos principios, ciertos valores. Y en la medida que nosotros vamos leyendo acerca de la vida de Saúl, algo sucede en su reinado, algo sucede en su gobierno. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema de la elección al rechazo. Si bien no fue el rey conforme al corazón de Dios, al final Dios accedió a las demandas del pueblo. Dios levantó a un rey. Y esto para darle también al pueblo lo que el pueblo estaba pidiendo. Bien, hasta ese momento todo caminaba bien, todo estaba bien, como el joven constructor. Pero cuando ya comenzó a avanzar en el gobierno, fue ahí donde comenzó a cometer algunos errores. Y es precisamente este ejemplo de Saúl lo que nos lleva a nosotros que toda buena obra puede iniciar bien, pero en la medida que nosotros seguimos en ella, de repente las cosas comienzan a ponerse color de hormiga, comienzan a cambiar. Por ejemplo, una relación de pareja. Una relación de pareja, uno como hijo de Dios busca la bendición de Dios. Uno busca que el respaldo de Dios sea sobre nuestra vida. Pero pasa un año, pasan 2 años, hay cierto descuido tanto en el hombre como en la mujer o ambos. Y de repente nos vemos involucrados en situaciones en las que decimos, ¿qué está pasando? El matrimonio ya no es como ese periodo de enamoramiento. Ahora parece ser que lo que nos sostiene ya no es el amor, el cual juramos, sino que ahora hay una situación o una serie de situaciones las cuales han venido a fracturar, a debilitar esa relación. Y es ahí donde nosotros tenemos que volver al manual para que veamos en él las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas. Hace una semana veía a una persona que estaba publicando sobre los años que ha llegado en la relación matrimonial. ¡Wow! ¡Qué precioso! Gracias a Dios. Pero en cada una de esos años, ¿qué es lo que ha vivido como persona? ¿Qué es lo que ha vivido como cónyuge y ahora como padre también? Vamos a ir a nuestro primer punto. El primer punto es: Saúl ha sido elegido por Dios. Saúl, un elegido por Dios. Y vemos en el versículo 2 que nos dice acerca de Saúl que era un joven hermoso y más alto que cualquiera, o sobrepasaba a los demás de los hombros hacia arriba, lo que estamos hablando entre 25 y 30 centímetros más alto. ¿Por qué es clave el mencionar esto? Porque usted sabe que
después de unos años, cuando Israel y Filistea tienen algunas peleas, algunas batallas, el que debía salir a la guerra debió haber sido Saúl, porque era el más alto, pero contrario a eso era el que se escondía y estaba temblando lo mismo que los demás. La importancia de que nuestro liderazgo pueda estar enfocado y puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, para que en el día de la batalla también nosotros no nos escondamos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí en este versículo? Dios escogió a Saúl y Dios lo entrega para que pudiera gobernar a su pueblo. El liderazgo en nuestras manos o en nuestra vida, Dios ha puesto ciertas habilidades, ciertos talentos, los cuales también tenemos que dar cuentas. Nosotros no venimos a la iglesia solamente para escuchar, para convivir, cruzar 2 o 3 palabras con alguien, sino que venimos aquí para ser preparados, para ser entrenados para la obra del ministerio. Por lo menos entiendo Efesios 4:12, que nos dice que los ministerios están a fin de perfeccionar a los santos, y los santos son cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, de manera que el que está a su lado es un santo, es una santa de Dios, es un hijo, es una hija de Dios. Amén. Pero usted es un hijo de Dios también y ha sido llamado para ser perfeccionado. Ahora bien, Dios escogió a Saúl y les dio en respuesta a ese clamor lo que ellos estaban pidiendo. Para esto Samuel, un profeta que hasta ese tiempo estaba como sacerdote, estaba como profeta, también estaba como juez. Estas funciones las desarrollaba Samuel. Y Samuel, desde muy temprana edad, comenzó a escuchar acerca de las enseñanzas de cómo o de la importancia de guardar el arca del pacto. Para Samuel era una edad en la que él aprendió desde muy niño a tener cuidado de las cosas santas de Dios, hasta que Dios se manifestó, le habló a él. Y llegó la edad en la que Samuel se constituye en ese líder nacional. Fue el que trajo esa unción y esa confirmación a Saúl. Y vemos entonces que hasta ese momento hay un respaldo de Dios. Nosotros como líderes o como cristianos, cuando el Señor nos llamó del mundo, cuando el Señor nos trajo de donde nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, en esta nueva vida en Cristo, entonces somos una nueva criatura y Dios nos está capacitando, Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, y nos ha dado del sello del Espíritu Santo, nos ha dado de los dones del Espíritu Santo para ser equipados, para que nosotros podamos de esta forma cumplir con la asignación, con la tarea que Dios nos ha dado. De manera que cada uno de los que estamos aquí tenemos una tarea especial. La pregunta sería individual: ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Así Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, dice la Biblia que Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le responde en la visión: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da una serie de instrucciones. Bien, nosotros como hijos de Dios recibimos ciertas instrucciones de parte de Dios. Por ejemplo, el compartir nuestra fe con otros. Eso es parte también de expandir, de dar a conocer el reino de Dios. El discipular a otros, eso es también una tarea que como iglesia estamos llamados a desarrollar, y aquí entramos todos en el plan de Dios, pero cada uno en su debido tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede poner a una persona que es nueva, a una persona, como dice Pablo, neófita. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez, porque no tiene el conocimiento, pero al cabo de un tiempo, sí, esa persona ya ha sido puesta en las manos de Dios, ha sido o ha recibido ciertas instrucciones. Ahora también está llamada a compartir
su fe, a compartir su testimonio. Bien, ¿qué vemos en la vida de Saúl? Podemos leer que él era un hombre guapo, era un hombre hermoso, ¿verdad? Pero más allá de las cualidades físicas, ¿qué otras cosas podemos encontrar en esta familia? Humildad. La humildad, que es un fruto del Espíritu en aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos sido sometidos a este proceso de santidad. Es ahí donde esa humildad comienza a manifestarse. Aquel hombre iracundo, aquel hombre violento o mujer violenta comienza a ser cambiada, comienza a ser transformada. Pues bien, Saúl tenía esta característica como un aprendizaje, porque también debemos de considerar que la humildad es parte de un valor que se inculca, que se enseña en casa, como la honestidad también, por ejemplo, la lealtad, la fidelidad. Y regresando en el caso de Saúl, en el verso 21, Saúl dice: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus? Mire cómo él responde a Samuel. Él está hablando de su condición, de su actitud, y él se ve a sí mismo como una persona humilde. ¿De dónde había aprendido esa humildad? De la casa de sus padres. Aquí es trascendente el que nosotros también podamos enseñar a nuestros hijos sobre principios, sobre valores. Eso lo enseña también la escuela, pero a nosotros nos toca reforzarlos. Amén. Y fíjese que tal vez esté de acuerdo conmigo, los niños en este aspecto de la formación de valores, de la formación de principios, también los niños son muy crueles en sus palabras. También los niños son, en este caso, no tienen sabiduría, no tienen prudencia y sueltan las palabras de manera que también afectan a otros compañeritos. Y es así donde este ambiente comienza a afectar la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, a nuestros hijos les decimos: no pegues, pero resulta que llega a la escuela y allá ya regresa con el ojo morado, ya regresa con un arañón en la cara. Y ante eso, ¿qué les decimos? Si te pegan, pégales. ¿Usted haría eso? ¿Verdad que no? Aún así todavía decimos: bueno, dile a la maestra, dile a la persona más cercana, a una autoridad, lo que está sucediendo. Y nosotros inculcamos estos principios, estos valores del respeto hacia los demás. Pero hay quienes transgreden o van más allá de estos principios. ¿Qué otra característica encontramos en Saúl? Saúl era un hombre valiente. En primer libro de Samuel, capítulo 11, versos 6 al 11, vamos a leer la escritura. Primero de Samuel 11, verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los hijos de Jabes de Galat: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Mire la valentía de Saúl.
Saúl, el ver a los de Jabes que estaban siendo oprimidos, que estaban siendo asediados, él con un ejército más numeroso se levanta y motiva al pueblo de Israel a que se ponga de parte de Jehová, que se ponga de parte de Samuel y de Saúl como rey. Esto lo llevó también aún en esa ira, a ese enojo y a ese celo por lo que estaba sucediendo en Jabes, para poderlo rescatar. La importancia de un líder también que pueda pararse en la brecha, como nos hacían la exhortación, que pueda pararse y clamar al Señor por la familia, que pueda clamar por los discípulos, que pueda clamar por aquellas personas a quien Dios nos ha puesto para estar instruyendo, para estar discipulando. Aquí vemos esa humildad de Saúl, vemos esa valentía de Saúl, porque el poder de Dios, el poder del Espíritu vino sobre Saúl. Nuevamente el Señor le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y entonces me serán testigos. La importancia de estar conectados con Dios, la importancia de ser investidos del poder de Dios para que nosotros podamos hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Dice amén. Entonces vemos en la vida de Saúl que es un hombre humilde, es un hombre valiente, pero también es un hombre dependiente. Cada una de las instrucciones que Samuel le había dado a Saúl en el tiempo en el que él estaba buscando las asnas de su padre que se habían perdido, Saúl hizo exactamente como Samuel le había dicho. ¿En qué momento comienza a cambiar el corazón de Saúl? ¿En qué momento Saúl comienza a rebelarse contra Dios en cuanto a las cosas que el Señor le da a Saúl para que él haga? En este momento es un hombre dependiente. En los primeros días Saúl buscaba a Samuel para recibir las instrucciones, buscaba y dependía de Samuel como profeta de Dios, como vidente de Dios, para que Samuel le diera cada uno de los detalles en los que Saúl debía de caminar. De esta manera nosotros podemos aprender que un buen comienzo puede ser o puede terminar en un desastre. Nosotros debemos de permanecer desde el principio hasta el fin de la misma manera. La vida cristiana no es como una carrera de velocidad, sino es como una carrera de resistencia. ¿Usted me entiende eso? En una carrera de velocidad, 100 metros, 9, 10 segundos y ya están del otro lado. Pero en una carrera de resistencia el cuerpo se va fatigando, la sed viene a la persona, el sol, el clima comienza a debilitar a esa persona. Muchos pensamientos pueden pasar en ese deportista: no voy a alcanzar a llegar, aun cuando me he preparado, me he entrenado. Y al final, algunos que corren una maratón, por ejemplo, tienen el placer de iniciar la carrera, pero no de terminarla. Aquí para nosotros como cristianos no es el que iniciemos bien y después terminemos abandonando a Dios, como aquella frase cuando nos dice que hay personas que llegan a tener éxito en su vida espiritual, pero terminan dejando a Dios de lado. Y algunas personas asumimos esto diciendo, por ejemplo: yo cuando me convertí hacía tal y tal cosa, yo cuando me convertí le predicaba aún a los perritos que se me atravesaban, yo cuando me convertí ayunaba, yo cuando me convertí oraba, yo cuando me convertí hacía esto y aquello. Y ahora, ¿qué está sucediendo? ¿En qué momento dejamos de crecer? ¿En qué momento nosotros dejamos de hacer aquello que era bueno? Apocalipsis capítulo 2, en la carta a los de Éfeso, el Señor les dice: he aquí que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y ese primer amor era la relación que ese creyente tenía con el Señor. Eran esas primeras obras que uno hacía con gratitud a Dios, siempre dándole a Dios la gloria. ¿Y en qué momento comenzamos a descuidarnos? Repito, y volviendo a una relación dentro de la familia,
Esa relación conyugal cada día la nutríamos, cada día la alimentábamos enviándole un saludo, un te amo, un cómo estás, Dios te bendiga, etcétera. Cada una de esas frases que a veces suenan cursis, pero que alimentan y nutren el alma de la persona a quien lo recibe. Si a usted en un momento le dijeran: oye, tú eres una persona especial, eres un gran amigo, eres una gran amiga, eres una persona leal, ¿usted cómo se sentiría? Se siente bien, ¿verdad? Y uno dice: esto me ayuda a seguir siendo como me dicen que soy. Y tengo la convicción. Pero si le dicen a usted: usted es un malagradecido, es un desleal, es un mentiroso, es un chismoso, ¿qué medidas va a tomar con respecto a la persona que se lo está diciendo? En primera, porque me lo dices, ¿verdad? Y segunda, si esa es la manera de dirigirte a mí, prefiero no tener tu amistad, no tener tu compañía. Bien, en este sentido entonces el matrimonio debe estarse nutriendo cada momento, cada día. ¿Cuál será la persona que tiene más años aquí en su matrimonio? A ver, diga alguna cifra, hermana Lidia y Roberto, ¿cuántos tienen? De matrimonio. 45 años, wow, Robert. 32, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuántos años tienen? 11, gracias a Dios. Nosotros, mi esposa y yo, ya perdimos la cuenta. No, tenemos 26 años de casados, gracias a Dios. Pero en cada uno de esos años, ¿qué cosas hemos vivido? ¿Por qué pruebas hemos pasado? Más de alguno ha pensado: mejor abandono el barco. Pero a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, ahí seguimos. Y no en un caos, no en un desorden, sino que cuando nosotros nos damos cuenta que la relación no está marchando bien, no está caminando bien, lo que tenemos que hacer es volver nuestro corazón a Dios para aprender o reforzar esas cualidades que estaba mostrando Saúl. Saúl mostraba humildad. Qué importante es no siempre querer tener la razón en el matrimonio. ¿Le ha pasado que usted ve desde un lado las cosas y se opone y le insulta y le dice: pero es que tú estás mal, pero es que tú no estás tomando en cuenta esto? Y así pasamos largas horas discutiendo, cuando mejor podría ser que nos pusiéramos de acuerdo. ¿Sabes? Hay momentos en que las opiniones no vamos a coincidir, pero pongámonos de acuerdo en una. Usemos el sentido común para que continuemos avanzando y no hagamos de esta relación una fractura. No nos estemos debilitando, porque en las debilidades es donde el enemigo también se aprovecha. ¿Qué acerca de una relación entre los padres y los hijos? Sucede igualmente. Mientras los niños son niños, nosotros los llevamos y no les preguntamos: ¿quieres ir a tal lugar?, sino que los llevamos. Por ejemplo, la iglesia. No le decimos: oye, hijito, ¿quieres ir a la iglesia el día de hoy? ¿Usted hace eso? Usted agarra y se los trae. Pero llega a esa edad entre los 12, 13 años donde el muchacho dice como que: no quiero ir a la iglesia hoy. Es que me invitaron a jugar, es que me invitaron a esto, me invitaron a esto otro. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Cómo va a negociar? Es volver a esos principios espirituales y del reino, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sabes qué? Primero venimos a la iglesia y después me dices en qué lugar te puedo llevar para que estés 2 o 3 horas ahí y puedas jugar con tus compañeros, ¿verdad? De esta manera comenzamos a negociar. Bien, humildad, valentía y dependencia. La dependencia comienza a romperse o a debilitarse cuando en algún momento comenzamos a anteponer nuestras propias ideas, nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué una empresa, por qué una organización tiene juntas de trabajo? ¿Por qué se hacen? ¿Por qué, Ari?
para ponerse de acuerdo. Hay un liderazgo, tiene una visión, tiene una misión, y entonces la reunión con su liderazgo, con su equipo de trabajo, dice, a ver, esta es la visión, y cada uno va aportando, pero siempre sobre la visión. No va a ser una visión dentro de otra. De manera que aquí es el que nosotros nos pongamos de acuerdo. La iglesia tiene una visión, la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la que nosotros tenemos? Allá, por ejemplo, en nuestra lona dice nuestra visión. ¿Cuántos la ven allá atrás? Nuestra visión. Y ahí se describe en qué consiste la visión. Ahí se habla de la importancia del discipulado. Ahí se habla de la importancia de la sanidad y cómo esta es parte fundamental también en el crecimiento de la vida cristiana. Bien, dejando esos principios y esos valores que caracterizaban a Saúl, ahora comenzamos a ver las primeras grietas en la vida de Saúl, las primeras grietas en su corazón. Número uno, los que están anotando, la impaciencia. Nosotros aguantábamos y soportábamos una relación. Es más, no veíamos que nuestra esposa, y en el caso de ella, el esposo, la pareja, que tuviera alguna falla, sino que nos veíamos perfectos, ¿verdad? Nos veíamos como tan especial. No hay nada desperfecto en ella. Todo me encanta, todo me gusta. Bien. Pero cuando ya vivimos en el día a día, esas cosas van cambiando. Así también es un trabajo, así también es una iglesia. De repente alguien puede venir y decir, wow, esta iglesia es muy santa, es una iglesia muy consagrada, aquí no hay problemas, pero solo basta 2 o 3 meses para que usted tenga problemas. Y dice Pablo, y esto en parte lo creo para que los demás también sean probados. Entonces un problema no nos debe de alejar de la iglesia. Un problema no nos debe de alejar o romper una relación de pareja. ¿Sigue conmigo? La impaciencia. Primero es Samuel capítulo 13 verso 8 y 9. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este pasaje? Después de unas instrucciones que Samuel le dio a Saúl, mire, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle en tono de paz. ¿Qué es lo que estamos viendo en la vida de Saúl? La impaciencia. Una impaciencia que lo llevó a no aguardar en el tiempo en el que debía él estar esperando. ¿Por qué si la jovencita, el joven se desarrolla entre los 12, 14, 15 años, por qué no deben tener relaciones? Porque no están maduros. Potencialmente podrían formar una familia, pero no están maduros en otros aspectos. ¿Por qué se tiene que esperar hasta los años en los que alcance una madurez? Simple y sencillamente por eso, porque debemos de considerar al ser humano en su forma de ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. De esta manera es que el hombre y la mujer, por ejemplo, la mujer a los cuantos años comienza a tener ya una plenitud de madurez en la parte biológica, emocional. Dentro de las teorías y posturas que hay, es a los 22 años. El hombre a los 22 años todavía no está bien desarrollado, todavía su lenguaje, su expresión, su comunicación como que es más lenta. Así como, ¿usted me entiende? El hombre a los 25 años va alcanzando ese desarrollo, esa madurez.
Y por eso la importancia entonces de que el hombre y la mujer en esta etapa, bueno, ya puedan tener como un acercamiento, ¿verdad? Pero aún en eso es ahí donde necesitan dirección, necesitan dependencia, dependencia de sus padres, dependencia de los líderes que debemos de orientar bien también de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a cómo nos fue a nosotros en nuestra propia experiencia. No todos tienen una buena experiencia, sino algunos tal vez comenzaron mal, tenían relaciones sexuales antes del matrimonio, se casaron y las relaciones comenzaron a ser más esporádicas, porque en una relación de pareja, mis amados hermanos, no solo es sexual, aunque el hombre todo el tiempo tiene a la mujer aquí. La mujer todavía se puede sobrellevar las cosas. Bien, a propósito, ¿en qué? En los hijos. Cuando ya tiene a los hijos, ya no tiene tiempo para el marido. ¿Le ha pasado? Bien, en el versículo 13 del capítulo 13, vamos ahí. Entonces Samuel dijo a Saúl, wow, ¿cuál es la palabra que utiliza en la Reina Valera? Locamente has hecho, porque no fue impaciente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Veamos lo que está sucediendo aquí con Saúl. Saúl se ha desesperado. Saúl, al no ver a Samuel, que era el que tenía que hacer el sacrificio, mandó a los siervos y les dijo: tráiganme algunas reses, tráiganme algún ganado. Como Samuel no llega y él me dijo que iban a ser 7 días, pues vamos a hacer el sacrificio. Y Saúl comenzó a ofrecer el sacrificio, mató a los animales. Esto no fue grato delante de Dios. El adelantarnos a los tiempos, lo que vamos a hacer es que tengamos resultados diferentes. Vamos a fracasar si no seguimos el instructivo, el manual de Dios. Necesitamos volver a ese principio. Lo que Samuel le está diciendo aquí: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. ¿Usted ha visto a personas que actúan locamente? Una persona se le mete en el auto al otro, y el otro, que lleva prisa, se desespera también, le toca el claxon, saca la mano, le hace una seña, el otro se detiene y comienzan ahí a discutir. Al final, ¿en qué termina algunas de esas provocaciones? Y el problema no es solamente que terminen en eso, sino que hay ocasiones que el conductor viaja con la familia. ¿Hacia dónde está exponiendo a la familia? ¿Hacia dónde expone a la esposa, a los hijos? Y esto es lo que también los hijos aprenden. Los hijos no aprenden por las 1000 palabras que nosotros les digamos, sino con el único ejemplo que nosotros les estemos dando. Las palabras solo refuerzan el ejemplo. Continuamos. La impaciencia en la vida de Saúl está revelando una debilidad del carácter. Y eso es lo que exactamente también refleja con nosotros y tiene que ver con nosotros. La inmadurez es un problema de carácter. La prudencia es problema de carácter. ¿Y hacia dónde Dios nos quiere mover? Hacia la formación del carácter, no el nuestro, sino el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él se sometió a ese proceso, porque él aprendió a tomar su cruz y vivir cada día para Cristo, no para él. Que en esas discusiones o en esos desacuerdos matrimoniales, en alguno quepa la prudencia, vamos a callar los dos.
Y vamos a analizar mejor esta diferencia, este desacuerdo, este malentendido. Y es ahí donde podemos estar en una condición de encontrar mejores decisiones. Y eso nos va a ayudar. La obediencia de Saúl, hablábamos la semana pasada, fue una obediencia parcial. El Señor le había dado ciertas instrucciones también en 1 Samuel capítulo 15 y le dijo: destruye a todos los amalecitas, no perdones ni a mujer, ni a niños, ni a ganado. Se fue Saúl, el Señor le dio la victoria en sus manos. El rey Siclac, dice la Biblia, que le perdonó Saúl la vida, y junto con el rey también le perdonó la vida a algún grupo de esa ciudad. Cuando viene Samuel nuevamente, le dice: tu siervo ha cumplido con el mandato del Señor. Y entonces Samuel dice: ¿y ese balido de ovejas, de vacas, qué es? Es que yo perdoné a lo mejor del ganado. Entonces una instrucción no se obedece a medias, uno tiene que cumplirla. Ahora, el tiempo en el que vive Saúl, en el tiempo en que se escribe la Biblia, de repente hay cosas que decimos, si hoy te dijera: ¿sabes qué? Mata a todos los que están en tu colonia, ¿usted qué haría? Señor, mejor voy a dejar de ser cristiano, ¿no? O alguno más atrevido: ¿y con qué los mato? Ok, eran las instrucciones. En esas condiciones se dio la escritura, y para nosotros es un ejemplo en cuanto a que tiene aplicaciones espirituales. Ahora, por ejemplo, nosotros no tenemos una lucha carne a carne, sino que nuestra lucha es espiritual, y es ahí donde nosotros debemos enfrentarla. Saúl desobedeció a una instrucción de Dios, a una orden divina. Señor, me parece que lo que tú estás diciendo ahora no es lo correcto. Señor, a mi juicio, a mi buen parecer, creo que las instrucciones que debo seguir son estas. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Saúl? Desechar la palabra de Dios. Por eso Samuel también le dice: por cuanto tú has desechado el mandamiento del Señor, el Señor también te ha desechado a ti, para que tu reino no permanezca. ¿Cuántos años duró el reinado de Saúl? Primer rey de Israel, 40 años. 40 años. Pero el Señor no le había hablado únicamente con respecto a su gobierno que durara él mientras estuviera con vida. Le estaba hablando también de una descendencia. Como no prevaleció, ahora vemos que el Señor desechó a Saúl y se levantó a uno que venía dentro del linaje de la promesa. Esto es a David. Y a David fue al que le juró, al que le hizo promesa, que en su descendencia siempre habría uno que se sentara en el trono. Así llegó hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo nació de la tribu de Judá, viene de ese linaje, y por eso es que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Primero es Samuel capítulo 15 verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. El ejército que levantó Saúl en los días que fue a pelear para defender a Jabes eran 300,000 de Israel y 30,000 de Judá. Ahora nos menciona que eran 200,000 a pie de Israel
y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y ya nosotros podemos leer todo lo que sucedió ahí, en donde Samuel cumplió a la mitad las cosas. Hay ejemplos en cuanto a esto. También, por ejemplo, el que nos den una serie de instrucciones y nosotros las llevemos a cabo, pero no de manera completa, sino que a la mitad. Como fue el caso de este joven constructor, le dan los planos, le dan los materiales, le dan los detalles, y entonces él, cuando va construyendo, llega el momento en que dice: no, para disminuir gastos, lo que voy a hacer es que voy a meter materiales más económicos. Y así comenzó él a sustituir algunos materiales. Al final, el arquitecto se molestó mucho. ¿Será que nosotros en algún momento también, nuestro arquitecto, el creador de todas las cosas, de repente nos tenga que llamar la atención porque nosotros no estamos haciendo las cosas como debiéramos? ¿Será posible? Seguramente. Saúl recibe una sentencia de parte de Samuel a causa de la desobediencia. Vamos al verso 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice ahí: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl estaba contento. Saúl había dicho: bueno, si peleamos contra los amalecitas, si vencimos a este pueblo, perdonamos lo mejor. Creo que lo mejor se lo podemos traer a Dios. Dios va a estar agradecido, Dios va a estar contento con esa buena obra que hicimos. Pero en cambio Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca las palabras, no solo la palabra, las palabras de Jehová. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una reflexión. ¿Cuánto estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, en el propósito de Dios? En el verso 13 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los verso 22 y 23. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué desechaste la palabra? Dice esta versión: Él también te ha desechado. Vamos a ir concluyendo. El título del tema es de la elección al rechazo. Saúl es un hombre que tenía cualidades para gobernar. Tenía cualidades que venían desde la casa de la tribu de Benjamín, una tribu pequeña, una tribu humilde, una tribu que había guardado, había permanecido en el pacto del Señor. Pero en el caso de Saúl, él comenzó a distanciarse de Dios cuando él comienza a hacer las cosas a su propia manera, a su forma. Con nuestros hijos pasa algo similar también. A nuestros hijos les decimos: ¿sabes qué? Debes permanecer en las enseñanzas del Señor. Y para esto es que tú permanezcas consagrado, que busque la santidad de Dios. Y de repente el chico o la chica se ven involucrados o se ven tentados, como algunos pequeñitos. Vamos a hablar de lo que es el Halloween o el no al Halloween. Algunos pequeñitos son influenciados por ese ambiente de la calaverita, de los disfraces, de los dulces, y ante esto ellos también libran esas batallas. Tenga 2 años, 3 años, 5 años, las guarderías, las escuelas públicas y privadas tienen ahí sus altares. ¿Por qué? Porque es una demanda
constitucional o por lo menos de parte de la SEP. Y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que nosotros podemos contrarrestar? Enseñarles lo que significan todas estas prácticas. Algunos cristianos todavía dicen, pero es cultura, es tradición, es costumbre. Llevémosla a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué de aquel jovencito? ¿Me dejas ir a un baile de disfraz? ¿Me dejas ir a un antro? Y va con esos disfraces. Aquí es donde nosotros tenemos que permanecer firmes. Y tenemos que decirle simplemente, eso no es para ti. Eso no es lo que le agrada a Dios. Saúl viene en una decadencia y entonces él de la desobediencia llega al rechazo. Dios buscó a otro para sustituir a Saúl. El capítulo 16, verso 14. Primero de Samuel 16, verso 14 dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Señor ya no se manifiesta más, ya no envía este poder a Saúl, y entonces Saúl se ve vulnerable, y en esa vulnerabilidad entonces viene un espíritu malo de parte del Señor a atormentarlo. Es aquí donde Saúl comienza a vivir una vida de envidia, una vida de competencia ante su rival, pero también donde David comienza a tener un trastorno que tiene por nombre también la paranoia. Comienza a mirar cosas que no son reales, sino que las ve desde su punto de vista. Y por eso llega a este nivel de opresión. Era un hombre que el espíritu malo lo atormentaba. ¿Y a quién se buscó? ¿O quién llegó para consolar a Saúl mientras él era atormentado? David. David venía, tocaba el arpa, ministraba delante del Señor y Saúl era liberado. Dios nos da oportunidades para que cada uno de nosotros pueda permanecer en la verdad, permanecer en el camino del Señor. Que aquellas grietas que hay en nuestra vida podamos identificarlas. No sea que alguno de nosotros tenga raíces de rebeldía y comience a hacer cosas que ya no hacía, distanciándose de esta manera de la comunión con Dios. Volvamos al Señor, que Él es amplio en perdonarnos. El deterioro en la vida de Saúl no solo fue espiritual, sino también llegó a la parte moral. En el capítulo 18, verso 8 y 9. Capítulo 18, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Comenzó a tener envidia. De David se cantaba: David mató a sus... Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Cómo es esto? ¿Qué está sucediendo? Él es mejor que yo. Y de ahí comienza la persecución. Ya en otro momento estaremos hablando de la vida de Saúl cuando está persiguiendo a David. Como David, siendo un ejemplo para nosotros también, cómo podemos resistir ante los embates o ataques del diablo. ¿Cuál es la conclusión en esta noche, en esta tarde? Saúl fue un hombre a quien Dios le dio de su espíritu para gobernar a Israel. Pero Saúl no prevaleció, no permaneció en el mandamiento del Señor, sino que él se extravió en el camino. Comenzó a distanciarse de Dios.
¿Será que algunos nos hemos distanciado de Dios? Hemos dejado la lectura de la Biblia como algo que ya no es intencional, sino ocasional. Aquel amor que teníamos por la palabra, ahora ya no lo tenemos. Aquellos momentos que deseábamos que Dios nos hablara, ahora nos habla el TikTok, nos habla el Instagram. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos dejado de hacer? Samuel, y con estas palabras me han marcado, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Cerremos nuestros ojos. ¿Será que hemos dejado de escuchar la voz de Dios? Al principio, cuando estábamos a punto de hacer aquellas cosas, decíamos no, porque no agrada a Dios. Pero seguimos ahí, y de repente esa voz dejó de escucharse. Esa voz ya no fue tan frecuente, porque comenzamos a escuchar más a nuestra carne, a nuestros deseos. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Pero sigo en la iglesia, no falto, me conecto a las diferentes reuniones, pero no hay obediencia. Volvamos nuestro corazón al Señor. Volvamos nuestro corazón a Dios. Quiero invitarte en esta tarde a que seamos sensibles a la voz de Dios, que lo que Dios ha hablado a nuestra vida, ahora nosotros podamos venir a Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gracia. En esta semana estaba memorizando el Salmo 57, los primeros 3 versículos, en el que dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ahí en ese lugar donde hay misericordia de Dios, donde hay perdón de Dios, en el nombre de Jesús, ¿quieres hacer una oración conmigo? En la que nos comprometamos a permanecer en la verdad, a caminar en la justicia de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
haz de este canto una oración. Mi vida entrego a ti, porque tú ¿Lo sabes? Cántalo. eres mi Dios. Eres digno de adoración. Señor, gracias. Una ofrenda de amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por guardar a este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Eres mi Dios. Hermano José Luis. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Si nos ponemos de pie, por favor, y cantamos este coro. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Bendito. Te damos la honra, la gloria. Padre, gracias, mi Señor, porque sé que tú tocas corazones, mi Señor. Porque sé, mi Señor, que a ti recurrimos y tú tienes una respuesta para nosotros, Señor. Porque aunque nuestra pena sea grande, tú eres más grande y digno, Señor. Porque nos amas, Padre, no porque lo merezcamos, sino porque, Señor, eres precioso. Gracias, mi Dios, porque mi vida está en tus manos. Gracias, Señor, porque nuestro camino está en tus manos. Gracias, Señor, porque eres mi consejero, porque eres tú el que guía esta iglesia, el que ministra a nuestros pastores, Señor, el que los llena de tu Santo Espíritu, Padre, para que en esa responsabilidad que tú has descargado en ellos, Señor, tiendan su mano y nosotros encontremos también un consejo, una ayuda. Padre, permíteme exhortar a tu iglesia para que haga vallado alrededor de ellos, mi Señor, porque las maquinaciones del enemigo en la actualidad son tendientes a derribar a sus pastores, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites entrar en esta batalla. Mi Señor, que haya en el corazón de mis hermanos ese compromiso para enfrentar esa batalla. Padre, porque ellos, nuestros pastores, no están solos. Somos parte, mi Señor, de ese ejército. Somos parte de esos guerreros que tú has levantado, mi Señor. Eres nuestro capitán, mi Señor, y nos llevas a la victoria siempre y cuando estemos en obediencia, mi Señor. Padre, en la paciencia que tú nos has marcado el día de hoy. Oh, mi Dios, grande eres, Padre. Bendice a tu iglesia, mi Señor. Tiéndele la mano, mi Dios, y escucha nuestros ruegos, porque a ti adoramos y a ti damos la honra y la gloria. Bendito sea el Señor y Dios, porque Jesucristo es exaltado, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor.
todos y cada uno de ustedes.